El Señor Jesús dijo a sus discípulos: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y, aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Esta porción bíblica no dice cómo ni cuándo los cristianos recibirían la capacidad para hacer milagros o signos. Cristo Jesús no dijo que las personas iban a recibir este poder a la hora del bautismo en agua. Tampoco dijo que todos los cristianos de todas las épocas lo recibiremos. Necesitamos estudiar otros textos bíblicos para esclarecer el tema. Este es el primero de 3 videos en los que analizaremos lo referente a los dones milagrosos, entendiendo dones milagrosos como esos poderes sobrenaturales que fueron administrados por la Iglesia en el primer siglo, y también haremos análisis bíblico acerca de los fenómenos modernos que en nuestro tiempo son tan populares. Analicemos un ejemplo de cómo los primeros cristianos recibieron la capacidad de hacer milagros. Un cristiano llamado Felipe, haciendo lo que el Señor orientó, proclamando la buena nueva. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. Esto es la primera parte de la Gran Comisión. Algunas personas creyeron la buena nueva y fueron bautizadas, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Personas en Samaria no recibieron poderes milagrosos al ser bautizadas. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. No es que la persona recibiera 2 veces en su interior al Espíritu Santo. A la hora del bautismo recibían el Espíritu Santo en ellos. Hechos 2:38. A la hora de la imposición de manos de los apóstoles recibían el Espíritu Santo sobre ellos. No es lo mismo en que sobre. Felipe podía hacer milagros, pero no podía transmitir ese poder. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los cristianos podían hacer milagros hasta que el Espíritu Santo descendía sobre ellos, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo en el que notaremos que los cristianos recibían poderes sobrenaturales hasta que venía sobre ellos el Espíritu Santo, luego de la imposición de manos de un apóstol, no al ser bautizados. Hechos 19, 1-7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Él replicó: ¿pues qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron
en el nombre del Señor Jesús, y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Que el Espíritu Santo descendiera sobre una persona para otorgarle poderes sobrenaturales no fue algo nuevo o exclusivo de la era cristiana. El Santo Espíritu administró estos poderes milagrosos, según relatos del Antiguo Testamento, en constructores del templo, en líderes de la nación, etc. Un ejemplo es cuando el Espíritu descendía sobre Sansón y éste recibía fuerza descomunal. El Espíritu de Yahvé vino sobre él, entonces los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego, y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. En la era cristiana, el Espíritu Santo todavía reparte los dones como quiere. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le pueden conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. El Espíritu Santo está dentro de todos los discípulos de Cristo Jesús. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recibimos el Espíritu Santo en nosotros desde que somos bautizados, pero no sobre nosotros. Ya no existen apóstoles que impongan las manos para que venga sobre los cristianos el Santo Espíritu. Para ser candidato a apóstol, una persona tiene que haber estado con Jesucristo desde su bautismo hasta su ascensión. Cuando iban a reemplazar a Judas, los apóstoles estaban claros que no sería cualquier persona el sucesor. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. El Espíritu Santo ya no desciende sobre los cristianos porque ya no hay apóstoles para imponer sus manos. Ya no podemos recibir la capacidad de hacer milagros.